Antes de comenzar con esta historia, quiero aclarar que los personajes y las imágenes no son de mi propiedad. Los derechos pertenecen al autor de Wattpad, el gran Kingu Saiko. Si lo desean, pueden ir a Wattpad para apoyarlo y leer otras de sus fabulosas historias. Tampoco son de mi propiedad los personajes de Ruby, etc., ya que todos pertenecen a sus respectivos dueños y están protegidos por derechos de autor, como ya mencioné antes. Con todo esto aclarado, comencemos esta historia. El jefe de la familia Schne observó al público reunido al finalizar su discurso, un discurso absolutamente escalofriante, como era de esperar de su padre. Whitley tuvo que resistirse a aplaudir. Aplaudir era cosa de las masas, no de los líderes. Los líderes irradiaban una confianza serena, y Whitley se enorgullecía de al menos intentar emular ese estándar. Jax Schne cerró los ojos brevemente y exhaló por la nariz, como si ya hubiera descartado la situación. Ya sabes qué hacer. Con eso, la multitud se despidió sin contemplaciones. El personal se dispersó rápidamente, cada uno volviendo a sus tareas. Los ojos de Jax, que aún conservaban ese brillo aterrador de su anterior declaración, se dirigieron fugazmente a sus hijos. Su mirada se detuvo solo un instante antes de saludarlos con un firme asentimiento y girar sobre sus talones, con paso preciso y elegante, mientras se dirigía a su ala de la mansión para seguir conspirando. Whitley solo podía imaginar la brillante contraofensiva que su padre estaba planeando contra sus enemigos. Winter se enderezó a su lado y se disculpó. Vuelvo enseguida. Espérame aquí. Whitley suspiró y puso los ojos en blanco mientras caminaba tras su padre, sin duda para acusarlo de algo o acosarlo con preguntas. Probablemente ambas cosas. Su irritación persistió mientras permaneció allí, aunque sus pensamientos inevitablemente vagaron hacia lo que acababa de presenciar. Aunque no comprendía del todo los detalles de las órdenes de su padre, aún no conocía todos los detalles, comprendía su enorme importancia. Jax Schne no era hombre de hablar a la ligera, y sus palabras impactaban con precisión y propósito. La declaración había sido algo esperada, pero eso no significaba que fuera fácil de digerir. Whitley lo comprendía, incluso sin observar demasiado las caras del personal. Pero le resultaba aún más difícil aceptarlo, sabiendo que todo lo que su padre hacía era claramente para protegerlo. Esa certeza lo carcomía, alimentando una silenciosa sensación de impotencia que luchaba por mantener oculta. Era un Schne. La impotencia no tenía cabida en su vida. Aún así, Whitley no podía negar que el personal y los guardias de la mansión habían depositado su fe en Jax, ya sea por lealtad, miedo o una mezcla de ambos. No es que importara. Lo que más importaba eran los resultados. Las intenciones eran irrelevantes. Y la idea de que su padre solo pudiera inspirar miedo era ridícula. Jax Schne era demasiado brillante para un efecto tan limitado. Como era de esperar, Winter regresó en cuestión de minutos, y como era de esperar, parecía abatida, sin duda porque su padre se había negado a tolerar su falta de respeto y de modales. Whitley luchó contra el rubor que amenazaba con subirle a las mejillas al recordar su vergonzosa exhibición. Se mordió la lengua, evitando lanzar el punzante golpe que descansaba en la punta. Por el bien de su padre y porque Jax había caído en el abismo de pedirle ayuda a Winter por el bien de Whitley, decidió tolerar su presencia. Apenas. Con un acuerdo tácito, los hermanos se dieron la vuelta y comenzaron a caminar hacia el área de entrenamiento. Mientras caminaba detrás del especialista, los pensamientos de Whitley inevitablemente regresaron a su padre. Fuerza era la única palabra que encajaba con lo que acababa de presenciar. De pie ante el personal reunido, Jax Schne encarnaba la fuerza, la riqueza y la influencia. Todos los aspectos del poder en su forma más pura. Su porte, orgulloso y autoritario. Como todos los presentes en la sala aferraban cada palabra suya como si fuera la palabra del cielo. Whitley siempre había sabido que su padre era un hombre formidable, pero hoy, Jax Schne le había parecido algo más. Algo intocable. Whitley no era cazador, ni aspiraba a serlo, pero había pasado suficiente tiempo con ellos como para reconocer la atracción magnética que parecían ejercer. Los cazadores siempre tenían una presencia innegable, una fuerza silenciosa que atraía la atención de todos a su alrededor. Esa presencia era lo que el resto del mundo conocía como aura. Curiosamente, Whitley descubrió que era un talento que solo él poseía en su familia. Un regalo especial para un niño especial, le había dicho el abuelo Nicholas hacía mucho tiempo, alborotándole el pelo con cariño. Whitley había conservado ese recuerdo, incluso con el paso de los años. Y aunque su aura permanecía bloqueada, podía percibir las distintas energías de quienes lo rodeaban.
Cada una tenía una sensación única. El aura del abuelo se sentía como la luz del sol. Cálida, firme y reconfortante. Era el tipo de calidez que te hacía sentir seguro y completo. El aura de Uillo había albergado una calidez similar, aunque se había desvanecido hacía tiempo, dejando solo un eco vacío de lo que una vez fue. Echó una rápida mirada a la espalda de Winter mientras ella caminaba delante. El aura de Winter era fría, pero no áspera. A Whitley le recordaba la calma serena tras una nevada reciente. Quieta, firme y extrañamente reconfortante. Weiss, sin embargo, era harina de otro costal. Su aura siempre desprendía una dependencia insoportable, una necesidad incesante de acercarse a él como si pudiera envolverlo en ella como una manta reconfortante. Era desesperante. Ese tipo de comportamiento, tan desesperado, tan indigno, era totalmente impropio de un Schnee. Aún así, a pesar de lo diferentes que eran, las auras de sus hermanos, y de su abuelo, tenían algo en común. Ofrecían una sensación de seguridad. Cuando estaban cerca, Whitley podía sentir su presencia como un escudo. El aura de su padre, sin embargo, era algo completamente distinto. Whitley no se sorprendió en lo más mínimo al enterarse de que Jax Schnee tenía su aura desbloqueada, a diferencia del resto de la familia. No, lo que le sorprendió fue lo ingenuos que eran todos los demás por no haberse dado cuenta antes. Claro que el padre tendría su aura desbloqueada, ¿cómo no iba a hacerlo? No era de los que se exponían a la vulnerabilidad. Papá siempre se guardaba sus cartas, siempre preparado para cualquier eventualidad. Pensar lo contrario sería ridículo. Jax Schnee, antes Jax Hele, era un hombre rodeado de misterio. Incluso ahora, como una de las figuras más poderosas de Atlas, los detalles de su pasado eran un secreto celosamente guardado. Lo que el público vio fue una ilusión. Una actuación pulida a la perfección. Incluso Whitley, a quien le gustaba considerarse más cercano a su padre que nadie, desconocía casi por completo su juventud. Jax nunca hablaba de ella. Lo único cierto era que había nacido en Manile. Eso les había dicho Uillo una vez, años atrás, cuando recordaba la existencia de sus hijos, y cuando padre y ella aún intercambiaban palabras sin rencores. Más allá de eso, nada. Los primeros años de vida de Jax Schnee fueron una pizarra en blanco, al igual que los inmaculados salones blancos de su finca. Y aún así, aunque el aura desbloqueada de padre no los sorprendió, su naturaleza tomó a Whitley completamente por sorpresa. La primera vez que Whitley sintió el aura de su padre, fue durante el caos de la emergencia médica tras el ataque a la mansión días antes. Su padre, quien había luchado valientemente contra los terroristas y se había asegurado de que no quedara ni rastro de ellos, se estaba desangrando, y Whitley estaba demasiado ocupado gritándoles a los guardias como para notar mucho más. Pero incluso entonces, algo andaba mal. Hoy, no había ninguna duda. El aura de su padre no era cálida como la del abuelo ni serena como la de Winter. No irradiaba esperanza como la de Weiss, aunque llamar esperanzador a cualquier cosa que Weiss hiciera ya era exagerado. No, el aura de Jax Schnee era algo más. Era pesado, sofocante y profundamente inquietante. No protegía ni inspiraba. Se cernía sobre ti. No reconfortaba. Amenazaba. Para otros, debió sentirse como estar demasiado cerca de un horno rugiente, solo que en lugar de calor, te inundaba con el equivalente emocional del terror puro. Whitley estaba casi seguro de que si el personal pudiera sentirlo, la mitad de ellos se desmayaría y la otra mitad correría a la aeronave más cercana por miedo a ser evaporados por la mera existencia de padre. Y, sin embargo, para Whitley, eso no era malo. En absoluto. El aura del padre no ofrecía las suaves comodidades que otros parecían apreciar. Proporcionaba algo más fuerte. ¿Quién necesitaba calidez, belleza o esperanza cuando podía tener poder? El aura de Jax Schnee era cruda e inflexible. No prometía protección como la del abuelo. La protección implicaba algo pasivo y débil. El aura del padre no se trataba de proteger, sino de dominar. Fue brillante, de verdad. Donde otros veían una tormenta amenazante y furiosa, Whitley veía un control sin igual. Mientras el aura de Weiss pedía atención desesperadamente y la de Winter era silenciosa y rígida, la de padre inundaba el espacio a su alrededor. La oscuridad, la desesperación, no eran defectos. Eran herramientas. Claro, podría hacer que todos los demás se sintieran como si los tragara un agujero negro de terror existencial, pero tal vez ese era el punto. ¿Quién se atrevía a contrariar a un hombre cuya existencia era tan imponente, tan absolutamente opresiva? Si su aura era un desastre hirviente, entonces era el desastre hirviente más efectivo de todo Remnant. Sí, eso fue todo.
Whitley sintió una chispa de orgullo al darse cuenta. El aura de su padre no era mala. Simplemente, era incomprendida. A los demás simplemente les faltaba la sofisticación para ver la genialidad que había detrás. La gente teme lo que no entiende. Solo Whitley podía entender a padre. Jax Chesney no necesitaba que su aura fuera cálida, esperanzadora o hermosa. Esas trivialidades eran para hombres inferiores. Su aura no se basaba en sentimientos. Se basaba en resultados. Por un momento, su padre rodeado de su aura parecía casi un dios. Por supuesto. Te conviertes en dios. Estas fueron las palabras de su padre. Eso, pensó Whitley, con el pecho apretado por la ambición, eso es en lo que debo convertirme. Impulsado por esta revelación, Whitley enderezó su postura y sus pasos se volvieron más decididos. Ansiaba que Winter comenzara su entrenamiento. ¿Desbloquearemos mi aura hoy?, preguntó con voz aguda y expectante mientras la seguía por los pasillos. No respondió Winter. Eso vendrá después. Ella lo miró por encima del hombro y sonrió. Primero, crearemos un régimen de entrenamiento adecuado y ajustaremos tu dieta. El impulso físico que proporciona el aura está directamente relacionado con tu condición física previa. Cuanto mejor estés ahora, más impresionantes serán los resultados. Supuso que esa explicación tenía sentido. Al menos no era del todo inútil, a pesar de sus preocupaciones iniciales. Cuando llegaron a la puerta del área de entrenamiento de la mansión, Winter se detuvo y le hizo un gesto para que continuara. No se le escapó que ese era el antiguo campo de entrenamiento de su difunto abuelo, pero se abstuvo de preguntar por qué. Con un encogimiento de hombros mental, dio un paso adelante. Como el más joven de los Schne, Whitley aún tenía acceso sin restricciones a partes de la casa que ahora estaban vedadas para Winter tras su partida, o huida, según cómo se lo explique. Se adelantó a ella, colocó la palma de la mano sobre el escáner y observó cómo se abría la puerta. Antes de entrar, la miró de reojo. Para que lo sepas, los sirvientes aún no han terminado de arreglarlo. Jax Schne se pavoneaba por los pasillos de su majestuosa mansión, con una sonrisa burlona dibujada en el rostro, como si acabara de dar el golpe más grande de Remnant. De verdad, bien podría haberlo hecho. Escapar de esa conversación con Winter sin explicarle nada. Pura genialidad. Los lisos suelos de mármol resonaban con el repiqueteo de sus zapatos lustrados mientras se dirigía a su santuario, su dormitorio. Las molestias de los días aún jóvenes empezaban a agobiarlo, y su cuerpo herido palpitaba y gemía a cada paso. Aún así, Jax estaba decidido. A dormir, claro. Dudaba que pudiera hacer otra cosa ahora mismo. Ahora mismo, dormir era su arma más valiosa. Ni sabiduría ni astucia. Era lo suficientemente consciente como para saber que no destacaba en esas áreas. Claro, podía mentir espectacularmente incluso con los mejores, pero esa era una habilidad completamente distinta. Por ahora, solo necesitaba dormir y descansar. El mundo podía esperar. El legado de la familia Schne podía esperar. Incluso esos bastardos que atacaron su mansión podían esperar. Las 7 en punto seguían siendo las 7 en punto, y un hombre debía tener sus prioridades claras. Eran las 7, después de todo. Las prioridades importaban. Además, por mucho que odiara admitir su debilidad, sus heridas le estaban pasando factura. El dolor lo estaba agotando, le estaba poniendo los nervios de punta y lo estaba volviendo irritable. Irritable como un niño, para ser sincero. Si esto seguía así, no solo estaría de mal humor, sino que probablemente empezaría a alucinar. Y si no confiaba en sí mismo al máximo, quedarse sin energía era un desastre inminente. Al llegar a la puerta de su habitación, Jax la empujó con la fuerza justa para sentirse satisfecho, pero no tanto como para parecer apurado. Un Schne nunca parecía apresurado, su cuerpo parecía decirle: lo que tú digas, hombre. Solo quiero dormir. Entró y cerró la puerta con un clic brusco. El silencio y la penumbra de la habitación le dieron la bienvenida. Las pesadas cortinas estaban corridas para aislarlo del mundo exterior. Justo como él lo prefería. Jax dejó escapar un suspiro de cansancio, dejando caer los hombros tanto como su cuerpo maltrecho le permitía. Tiró de su abrigo con un movimiento experto, dejándolo en la silla más cercana. La prenda cayó en un montón desgarbado que hizo que sus sentidos Jax vibraran como una alarma, pero apenas le dedicó una mirada. Incluso alguien tan meticuloso como Jax Schne debería tener sus límites, y esta mañana, su paciencia se había agotado. Su cama, ancha y ridículamente lujosa, parecía llamarlo como un faro. Claro, faro. Debería ver qué puedo averiguar al respecto más tarde, se recordó.
Consideró brevemente desplomarse en la cama, de bruces, pero el sentido común prevaleció. Su hombro no perdonaría semejante imprudencia, y no estaba de humor para empeorar las cosas. En cambio, se recostó en el borde del colchón, siseando suavemente ante el dolor sordo que irradiaba por casi todo su cuerpo. Se quitó los zapatos metódicamente, colocándolos cuidadosamente junto a la cama. Era difícil deshacerse de los viejos hábitos, incluso exhausto. Por un momento, simplemente se sentó allí, mirando hacia adelante mientras el silencio de la habitación parecía presionarlo. Era el tipo de silencio que usualmente encontraba reconfortante, un raro respiro, no como ese en el que te sientas en la ducha preguntándote qué factura olvidaste pagar porque tienes $50 más de lo que deberías. El zumbido constante de su aura era casi relajante, salvo por el destello ocasional de esa rareza. Caótico, lo había llamado Winter. Salvaje. Malvado. Jax resopló suavemente al recordarlo. ¿Malvado, eh? Quizás. Pero no iba a malgastar su valiosa energía en debates morales. Fuera cual fuese su aura, lo había mantenido con vida hasta ahora. Eso fue suficiente para él. Si quería moralizar, podía hacerlo sin él. Echó la cabeza hacia atrás, mirando al techo mientras se inclinaba aún más en la cama. El dolor en el pecho aumentaba con cada respiración. Ni siquiera el absurdo lujo de sus almohadas de plumas de pato, o era de ganso, podía aliviar el escozor de sus heridas. 14 horas. Ese pensamiento lo aferró. 14 horas, y Ciervo tranquilo sería suyo. Eso era todo lo que importaba ahora. Curarse y superar los siguientes pasos. Era el único hilo que le impedía dejarse vencer por el dolor. Y había de sobra. Las costillas le palpitaban con cada movimiento, las piernas le ardían, el hombro le gritaba y la cabeza le latía como una campana. Incluso los brazos le dolían como si los hubieran picado. Sinceramente era más rápido contar lo que no dolía. Jack soltó otro bufido, sacudiendo ligeramente la cabeza. 14 horas. Solo tenía que aguantar. Jack sollozó, el silencio de su habitación lo oprimía. Insonorizada, por supuesto. El viejo Jax había sido meticuloso. Al principio, parecía una bendición, pero ahora era desesperante, dejándolo solo con sus pensamientos y demonios. Se le escapó un bufido, tan agudo que le resonó las costillas, pero se convirtió en una carcajada. Al poco rato, se reía a carcajadas. El sonido llenó la habitación y sacudió su cuerpo maltrecho. Le dolió muchísimo, pero no paró. ¿De verdad?, murmuró Jax entre sollozos, secándose el rabillo del ojo. ¿Es esta la parte de la historia donde empiezo a reflexionar sobre la vida que dejé atrás? El noble momento protagonista donde pienso por qué estoy aquí. Lo fue, ¿verdad? La parte en la que se supone que debe arrepentirse y extrañar lo que dejó atrás. ¿Un trabajo de mierda? ¿Una vida de mierda? ¿Cobradores pisándole los talones? ¡Qué horror! Y luego darse una charla de ánimo, levantar la mano hacia la luz y cerrar el puño. Joder, jajaja. Claro, había algunas personas que podría haber extrañado, pero cualquiera que realmente importara, cualquiera que realmente amara, había muerto hacía tiempo. Y aunque no lo fueran, aferrarse al pasado, no era su estilo. Nunca lo había sido, nunca lo sería. ¿Y qué si perdió 27 años de su vida? ¿Y qué si tenía que luchar por sobrevivir? ¿Y qué si ya no era el mismo hombre? Nada de eso importaba. La única dirección que valía la pena mirar era hacia adelante. Siempre hacia adelante. Recuerda, Jack, quejarse de la vida es para perdedores y gente que le pone ketchup al filete, por supuesto, papá. Protagonista, ni hablar, refunfuñó, pasándose una mano por el pelo despeinado. Si acaso, era el villano de la mitad de la historia del mundo. El alivio cómico de quien lo trajo aquí. Sea como sea, no tiene prisa por un arco argumental redentor. Se movió en la cama, haciendo una mueca de dolor mientras su cuerpo magullado protestaba, y murmuró para sí mismo. Si se supone que este es mi punto de inflexión, será mejor que me despierte con una maldita revelación mañana. O al menos con una mujer tetona esperándome. Dicho esto, se cubrió con la manta y cerró los ojos mientras su aura parpadeaba débilmente a su alrededor, caótica y salvaje pero obstinadamente viva. Horas después, Jax fue arrancado de su plácido sueño por el sonido de alguien golpeando bruscamente su puerta como si intentaran entrar a la fuerza, o tal vez simplemente arruinarle la vida. En cualquier caso, misión cumplida. Jax gimió, hundiendo la cara aún más en la almohada absurdamente suave. Por un instante, dudó en fingir que no lo había oído. Quizás si se quedaba muy quieto, quienquiera que fuese se iría. Los golpes se oyeron de nuevo, esta vez más fuertes.
Jax. Una voz apagada, pero de alguna manera familiar, llamó desde el otro lado. Abre la puerta. Es urgente. Jax se asomó por debajo de la almohada, con el rostro contraído por la irritación. Urgente. Claro que era urgente. Siempre lo era. La gente no lo molestaba por nada más. No podía esperar a que se le pasara la pesada carga de ser increíble. Con mucha reticencia y un suspiro teatral, Jax dejó caer las piernas al borde de la cama, murmurando maldiciones en voz baja. Agarró la bata que colgaba de la silla cercana y se la echó sobre los hombros como un rey que regresa a regañadientes a la corte. Más vale que esto sea bueno, espetó. ¿Tienes idea de qué hora es? Se dirigió a la puerta y la abrió de golpe lo justo para mirar con enojo al desafortunado que estaba al otro lado. El desafortunado que estaba al otro lado de la puerta no era un sirviente cualquiera. No, era nada menos que su exesposa, quien, si mal no recuerdo, le había roto una botella de vino en la cabeza hacía apenas unos días. ¡Genial! Jax parpadeó y la miró fijamente, momentáneamente desconcertado por su presencia. Ella permaneció allí, con el ceño fruncido. Su postura era rígida y tensa, como si acabara de tragar algo que no sabía cómo digerir. Ella seguía siendo impresionante en esa forma casi imposible en que se comportaba, 10 de 10. Él con 6 años se habría subido a una camioneta si ella se lo hubiera dicho, pero había una cierta, como si estuviera tratando de resolver algo profundamente desagradable, pero aún no hubiera podido aceptarlo. O estaba estreñida. Ambas cosas parecían igualmente plausibles. Necesitamos hablar, Jax. Vaya, murmuró para sí, mirándola con cierta diversión. Así que de verdad había una mujer tetona esperándome al despertar. Él levantó la vista al techo con un suspiro de resignación, luego la miró de reojo y su sonrisa se amplió. Bien jugado.